Gracias. Gracias, maestro Rivera. Buenos días a todas y a Mauricio también, a Buenos Lorena. días. Buenos días. Les vamos a hacer la misma pregunta a todos, como saben, y les vamos a pedir, por favor, que se tomen hasta 2 minutos para contestarlo la manera más concreta y clara posible. Y mi pregunta en particular para ustedes era sobre una decisión difícil que tuvieron que tomar, pero para que saliera bien el trabajo la tuvieron que tomar y cómo se la comunicaron a su equipo. Denos un ejemplo y cuál fue el resultado. Por favor, vamos a empezar con Sandra, después vamos a seguir con Mauricio y terminamos con Lorena, si son tan amables. Sandra, Claro. por favor. Hola, buenos días. Una decisión difícil. Pues no tuve ahorita otra opción más que ver lo que más era importante para el grupo. Yo siento que tomé la mejor decisión para que se lleve a cabo un buen desempeño en el trabajo. ¿Hasta ahí es tu respuesta? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿no nos quieres poner un ejemplo de cuál fue esa decisión? Pues puede ser de que nos ganó, no sé, el tiempo para no sé, algún oficio y tuvimos que hacer un escrito con los datos que nos requerían para presentarlo. No se puede hacer este ejemplo. Ok, Sandra, muy amable, muchas gracias. Vamos por favor con Mauricio. Muy buenas tardes. En primera instancia, voy a platicarles acerca de mi empleo que tuve en un centro cambiario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí se me planteó una situación complicada en el momento en el que yo tuve que aceptar a un cliente en el cual me traía una cantidad demasiado muy grande de dinero y yo no sabía si recibirlo o no porque había dos partes. Una si iba a ganar recursos a la empresa y la otra si se iban a faltar reglas por parte de los lineamientos de la organización, ya que ya hay un estatuto el cual yo tengo que seguir para poder desempeñar eso. Entonces eran como dos cosas, beneficiar a mi jefe o simplemente apegarme a las reglas. Lo que simplemente fue yo comunicarle a mis superiores la situación y de esa forma pegarnos a las reglas. ¿Para qué? Para cumplir con los lineamientos y no caer en multas o simplemente no caer en pues sí, no generar problemas a la organización y yo como empleado ser responsable ante eso. Muchas gracias, Mauricio. ¿Nos Gracias. compartes tu respuesta, por favor, Lorena? Gracias. Buenos días a todos. Eh, Miren, yo me dedico al litigio. Yo soy abogada y obviamente soy postulante. Entonces, yo soy mi propio jefe. Entonces, decisiones difíciles tomo todos los días y obviamente pues no las tengo que compartir con un equipo porque solamente somos mi pasante y yo. Sin embargo, en mi experiencia en el Instituto Electoral, sí ha ocurrido más de una vez, y yo diría que no son una decisión difícil, más bien son circunstancias apremiantes o complicadas, ¿no? Un ejemplo por ello puede ser mi experiencia anterior, el vocal de organización, yo era vocal ejecutivo, él era vocal de organización, y una decisión difícil o una circunstancia apremiante era efectivamente el tiempo, porque había muchas solicitudes de oficialía electoral. Entonces era demasiada la labor que se hacía en la computadora y obviamente en campo. Entonces, finalmente lo que se hizo fue aplicarnos todos a ese trabajo y sacarlo, porque lo importante aquí es sumarse al trabajo y obviamente pues el equipo, obviamente cansados y a veces comiendo una tortita, lo que sea, pero se saca ese trabajo. Entonces, sí me ha tocado trabajar en equipo y se le comunica de manera directa y de manera pronta para que, bueno, pues reaccionemos. Y en esa ocasión, pues se sacaron todas las oficialías que se solicitaron por parte de los partidos políticos. Y bueno, pues fue una labor de éxito, sí, laboriosa, pero la compartimos. Entonces yo creo que eso es lo importante, el proceso electoral y a lo que nos estamos comprometiendo al aceptar una tarea como esta. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a los tres.
maestra. Gracias. Muy amable, maestra. Ahora le pediría, por favor, a la consejera Patricia Lozano si nos ayuda con lo que sigue. Claro que sí, gracias, maestro Pepe. Bienvenido Mauricio, Lorena y Sandra. Gracias. Mi pregunta va enfocada, si me pueden compartir ustedes una experiencia en la que hayan tenido que estar con personas totalmente diferentes a ustedes, con opiniones diferentes, que hayan tenido que trabajar con ellos para lograr justamente un fin en conjunto que tenían que hacer. ¿Cuál fue, digamos, su estrategia, su participación y cuáles fueron los resultados? Iniciaría contigo, Lorena, después con Sandra y después con Mauricio en ese orden, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente a mí eso me pasa, es una tarea diaria, eso de tratar con personas que son diferentes a mí, que piensan diferente, pero la perspectiva pues obviamente es de abogado o cliente, ¿no? Hay clientes que, bueno, a veces decimos quieren oír lo que ellos quieren oír y a veces, bueno, pues tenemos que decirles cuál es la verdad de su situación, de su caso en particular, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, yo quiero quedarme con mi hijo, ¿no? Él me dice el papá y quiero quitárselo a la mamá. Pues no, eso no es posible, señor, ¿no? Eso no es posible, sobre todo si la mamá no ha hecho nada para que se le quite la custodia de un pequeño. Entonces, a veces no es cuestión de conflictuarse, más bien de ser claros, de decirle a las personas lo que tienen que hacer y a lo que el derecho nos permite, ¿no? Yo soy muy del Estado de Derecho, no podemos violar la norma, ¿no? Y en materia de trabajo en equipo, cuando ha sido, por ejemplo, en mis experiencias en el instituto, pues obviamente siempre, siempre, y en todos los lugares y en todos los empleos, hay personas que no se suman al trabajo. Y bueno, en el caso del Instituto Electoral, por mi experiencia, he llegado a esta conclusión. El objetivo de este proceso electoral es ese precisamente, como en los delitos, ¿no? Los delitos, ¿cuál es el bien tutelado por la norma? Pues es el proceso electoral, ¿no? En materia de delitos electorales, ese es el bien tutelado por la norma, el proceso electoral. Entonces, cuando hay este tipo de diferencias de personas que a veces no es que piensen diferente, sino que no se suman al trabajo, ¿no? A veces llegan tarde. Somos humanos y siempre va a haber inconvenientes. Sin embargo, cuando hay este tipo de problemas, lo primero es sumarse a este equipo. A veces no es tan grato que haya diferencias delante de la gente que está en la junta, ¿no? A veces tenemos observadores electorales, representantes de partido, tenemos ciudadanía que va a preguntar dudas, ¿no? Y que haya discusiones o que haya este tipo de, hasta a veces hasta de mohines, ¿no? Desagradables, de gesticulaciones. Eso no es grato y debemos de subsanarlo. En mi experiencia, yo he hecho platicar con la gente que trabaja conmigo y explicarles que eso no se debe de hacer y que debemos de trabajar juntos, en equipo. Y cuando algo pasa como esto, pues hay que sumarnos. Si hay alguna cosa que salga así de improviso, pues hay que sumarnos. Si alguien faltó por una cuestión personal, por lo que sea, hay que sumarnos y hacer ese equipo. Entonces yo creo que es fundamental, así es como yo lo he resuelto y he lidiado con esto, ¿no? Con las personas que no piensan igual que yo, pero en el proceso electoral sí debemos sumarnos. Y obviamente muy distinta a mi experiencia como abogado. Gracias. Gracias a ti, Lorena. Adelante, Sandra, por favor. Sí. Hola. Bueno, yo no he tenido mucha experiencia, pero en los empleos en los que yo me he desempeñado, sí me ha tocado también colaborar con algunas personas que no tienen la misma ideología que cada quien. Sí, es difícil porque pues tienes que comprender también su punto de vista que ellos tienen, pero siempre para que lleguemos a un objetivo, que eso es lo que se tiene que plantear. Y pues sí, lo que sí es platicar con ellos, ver cuál es el tema de trabajo para que juntos podamos sacar ese objetivo al que todos vamos a llegar. ¿Tienes ¿Perdón? un ejemplo así en concreto que haya pasado justamente eso, donde hayas interactuado con personas con una ideología totalmente diferente y hayas tenido que platicar con ellas para alcanzar un fin en conjunto? Sí, me tocó cuando trabajamos, bueno, yo trabajé en el banco y sí, era de que nos daban como que una indicación de lo que teníamos que hacer y había compañeros que no lo desempeñaban tal cual. Entonces les decía, llegaban los clientes y les decían, es que tal persona me dijo esto, le digo, es que no, le digo, es que ellos no se están fijando en lo que deberían de
ahora sí que hacerles entender a ustedes como clientes que esos puntos que ustedes están como que no comprendiendo, ellos no se los estaban explicando como debería. Entonces, al cliente, pues sí, como dicen, con la plática, la explicación que se les daba, pues sí, ellos entendían. Pero los otros compañeros hasta se molestaban con nosotros porque decían, es que ustedes deben de ser, firmar al cliente y ya, ¿no? O sea, no. Lo que teníamos que hacer era explicarle al cliente lo que le convenía, los puntos que sí, los que no, y llegar hasta que ellos tuvieran un entendimiento de cómo era el contrato que estaban firmando y todo. Pero sí, es muy difícil, pero sí, o sea, que les tienes que hacer entender el trabajo que se tiene que lograr para que no haya malos entendidos. Muchas gracias, Lorena. Adelante, Mauricio, te escuchamos, por favor. Claro que sí. Como activador físico tengo una experiencia muy clara en el IMSS. Trabajo con gente mayor, con gente de la tercera edad. Para empezar, desde ahí, desde que yo llegué a trabajar con ellos, es un grupo más o menos como de 40 personas. Hay un choque generacional tremendo. Entonces, desde mi forma de pensar y la forma de pensar de ellos es muy distinta. Y como activador físico me encuentro con muchas limitantes. Su cuerpo, sus extremidades, su forma de pensar, su forma de actuar. Y también junto con el personal de mis compañeros que me acompañan. Es complicado lidiar con eso, pero sin embargo yo considero que siempre la comunicación asertiva, la empatía y el saberte acercar a las personas, independientemente de la edad, de la religión, del sexo, preferencias, etcétera, podemos empatizar con los demás, porque tenemos aquí en este caso en concreto, tenemos un objetivo directo, que es darle bienestar a las personas mayores, generar algo para la sociedad, impactar de manera positiva. Entonces, entre empleados y las personas que van a tomar sus clases, tenemos que tener esa congruencia entre todos y por eso podemos llegar a un fin en común, comunicarnos. Somos seres humanos, somos seres entendibles, podemos entendernos, podemos comunicarnos con palabras, con un lenguaje, no nada más verbal, sino también físico, que también les exprese a las personas y digan, ok, esta persona me entiende, a pesar de su edad o a pesar de sus gustos o de lo que sea. Y ese es mi ejemplo más claro. Muchas gracias, Mauricio. De mi parte sería gracias. Gracias, consejera. Bueno, ahora sigo yo. Vamos a platicar muy brevemente ya para cerrar la entrevista. Y la pregunta que les hago es la siguiente. Platíquenme de una situación muy complicada, la más complicada que se puedan imaginar, donde hayan tenido que negociar con alguna persona de trato difícil, de trato complicado que no te deja ni hablar en ocasiones. Iniciaríamos, por favor, con Sandra. Sí me ha tocado trabajar con personas que sí tienen una negativa, pero yo lo que he tratado de hacer siempre ha sido como que entender su punto de vista, pero siempre yo en mi forma, hacer lo mío. O sea, yo me puedo dirigir, no sé, a realizar mis actividades y dejar que la otra persona lo haga. Pero, o sea, sí como que intentar ayudarle, pero si no lo entiende, yo seguir en lo mío, seguir haciendo mi trabajo. ¿Un esfuercito adicional no harías para lograr el entendimiento? Pues sí, bueno, es que yo siempre he sido así como que si quieres entenderlo, pues, o sea, te ayudo en lo que más pueda, pero si no está en su posibilidad de él de colaborar, pues yo seguir en lo mío. De acuerdo. Muchas gracias, Sandra. Continuamos ahora con Lorena, por favor. Buenas tardes. Bueno, mire, esta pregunta que usted me plantea es mi diario vivir. En audiencias, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero bueno, obviamente en el marco profesional como abogada nos desarrollamos un poquito distinto, ¿no? Porque si hay una discusión en una audiencia, por ejemplo, pues está la autoridad que es el juez para decir, a ver, por orden, ¿no? Vamos a tomar turnos. Entonces, eso es lo que trato. Y mi idea siempre en la vida profesional es llegar a acuerdos, ¿no? Y a veces dicen, es mejor llegar en materia legal a un mal arreglo que a un buen pleito.
en donde todo el mundo se desgasta y se desperdician recursos, en fin. Pero obviamente en la perspectiva del Instituto Electoral y en mi experiencia como vocal, me ha tocado trabajar con personas y no puede uno reaccionar de la misma manera, ¿no? Que en el trabajo como abogado. Entonces, ahí lo que hago es, porque a veces las personas están iracundas, están fuera de control, ¿no? Entonces, ahí lo que hago es escucharles todo lo que quieran comentar, ¿no? Todo lo que quieran comentar. Y una vez a la gente al hablar, la gente al expresarse, saca esa cuestión que traen conflictiva, ¿no? Y cuando nosotros le hablamos en un nivel de voz normal, bajo, a pesar de que me estén diciendo, a pesar de que me estén alegando, yo lo escucho y lo escucho. Y ya que la persona se tranquilizó, entonces, ahora escúcheme a mí. Y si continúa con eso, insisto, le escucho hasta que se calme un poquito y me permita tomar la palabra. Una vez tomando la palabra, y obviamente ya calmado, ya que me dijo todo lo que me quiso decir, entonces sí ya platico con él, ¿no? E incluso pues ya hasta se desahogó la persona, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con una cuestión de dominio propio en materia electoral, porque no es lo mismo tratar a mi contrario en el tribunal que tratar a un ciudadano, ¿no? Y que a veces viene enojado por circunstancias que pasan en la calle. No sé, a veces se pasan a la junta solo a preguntar si pueden cambiar su credencial de elector, ¿no? Y llegan muy molestos porque ya les dieron una mala respuesta acá, mala respuesta allá, y en fin, a veces lo único que quieren pues es recibir una buena instrucción, díganme dónde, pero díganmelo bien, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con nosotros, con ese dominio que nosotros debemos tener de nuestro propio temperamento para abordar las situaciones y obviamente capacitarnos para poder llegar a mejores soluciones. Y en la experiencia, pues eso me ha dado buenos resultados, la verdad es que sí. Gracias. ¿Algo Muchas más? gracias, Lorena. Por favor, Mauricio. Claro que sí. Con mi experiencia entre de auxiliar de logística y auxiliar de junta dentro del IEM, en procesos anteriores, hubieron algunas complicaciones al momento de llevar ciertas actividades. Principalmente cuando son, por ejemplo, las líneas que se arman al momento de, por ejemplo, meter el material a la bodega, entre los mismos compañeros de la línea jerárquica, se llegan a ver complicaciones como de, no sé si egos o situaciones en las cuales la persona empieza como a lo personal a mandarme, ¿no? A darme instrucciones que no estaban ya dichas anteriormente, que no estaban dadas por mis superiores y que simplemente este compañero por cuestiones personales o por cuestiones de carácter o simplemente porque no se encontraba en su mejor momento, pues sí como que yo me sentí de alguna manera ofuscado y la mejor manera para mí siempre ha sido la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una herramienta suprema que te ayuda a dialogar y de alguna manera a frenar a la otra persona, ¿no? Yo no puedo responder de la misma manera, con la misma cólera que la otra persona, porque si no el conflicto nunca terminaría. En ese caso en concreto, pues yo lo que hice es simplemente decirle, ¿sabes qué? Hay que comunicarlo a nuestros superiores. ¿Para qué? Para que tú ni yo nos sintamos en complicaciones, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Les pediríamos estar atentos a las publicaciones que realice el Instituto para seguir avanzando en el procedimiento. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Excelente día a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.